Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. En este video vamos a estar dando la explicación de la semana número 3 de este proyecto mensualizado 6 dirigido para los de Bachillerato General Unificado. Así que si quieres saber cómo realizar cada una de estas actividades y el análisis que le vamos a dar a cada una de ellas, quédate a ver este video. Pero antes quiero hacer unos saludos especiales para Yuli Carbo Reyes, Fardi Holguín, Cristian Villafuerte, Jack Cantos, Jordi Ponce, Andy Quinto, Ashley Carangui Rodríguez y Luis Panta, quienes me lo solicitaron en la caja de comentarios. Si te animas también a hacerlo, ponlo por escrito. En el próximo video de bachillerato, pues te lo estaré dejando por este medio. Ahora queremos pasar a la página número 3, porque es allí donde vamos a ver el objetivo específico de toda esta semana. Dice allí, identifica los aportes realizados por los pueblos ancestrales. Fíjate que esto lo vamos a ver bastante en esta semana, para comprender los fenómenos naturales, como por ejemplo el magnetismo, así como la importancia de reconocer al Ecuador como un país megadiverso y la responsabilidad que esto implica. Pues bien, tenemos claro el objetivo que va a tener toda esta semana y ahora sí nos vamos a la página número 15, porque es allí donde tenemos las actividades de la semana número 3. Como puedes observar, te va a estar dando el acompañamiento las asignaturas de física, historia, biología por partida doble y por supuesto la asignatura de inglés. El tema de toda esta semana tiene que ver por supuesto con el objetivo específico que queremos conseguir. Dice la importancia de la pluriculturalidad y la megadiversidad. Bien, vamos entonces con la actividad número 1. Esta te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de historia. En historia vamos a ver el choque cultural en América. ¿Y por qué podemos decir esta palabra choque? Suena como algún accidente de tránsito, ¿verdad? Bueno, ten en cuenta estas palabras porque te pueden dar una noción de lo que realmente sucedió. Fíjate que cuando hay dos culturas diferentes, pero que se ponen en contacto, se presentan fenómenos de intercambio de culturas. Y las costumbres de ambas se pueden ir modificando porque una cultura X puede ir cogiendo cosas de la cultura y van haciendo una pequeña mezcla. Pero ¿qué pasa si esta mezcla de culturas no es tanto como ponerse en contacto nada más, sino que es cuando una cultura conquista a otra cultura? Bueno, entonces aquí ya no hay solamente un intercambio de culturas y costumbres, sino ya existe una imposición, como dice aquí en la lectura, violenta de la cultura del más fuerte y la destrucción de la identidad del más débil. Y esto fue lo que sucedió en la conquista de los españoles, la conquista española, cuando vinieron por primera vez a América Latina. Con la colaboración de caciques y nobles, estos fueron sometidos a relaciones esclavistas de explotación que en la práctica solo beneficiaron a los españoles para extraer y acumular riquezas metálicas y de la tierra. Y allí es cuando se vienen estos términos que debes tenerlos o alguna vez haberlos escuchado, como la encomienda, la mita y el yanaconazgo, ¿sí? ¿Qué era la encomienda? Bueno, un grupo de indígenas era llevado a una concentración para que trabajara en labores cuyos productos beneficiaban al español a cambio de una pequeña retribución, pero esta pequeña retribución pues no les permitía tener una forma de vivir por lo menos digna. Esto era la encomienda. La mita, pues los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles. Y el yanaconazgo permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros
de las guerras de conquista sin percibir remuneración. Así que ya te puedes imaginar toda esa época que vivieron nuestros antepasados, ¿sí? Nuestros antepasados ancestrales, cuando llegaron y fueron conquistados por los españoles. Pues en base a este texto que te lo he ido describiendo básicamente, vamos a ver la actividad número 2, donde dice realiza las siguientes actividades. Tenemos 3, así que veamos. Y aquí tenemos en portada el choque cultural en América. Hubo guerras de conquista, los sistemas de trabajo, bueno, ciertas características que describen cómo fue este choque cultural. Veamos este punto 2 donde dice realiza las siguientes actividades, y el primer punto dice elabora un organizador gráfico de tu elección sobre la base del texto anterior. Así que lo que te había descrito vamos a hacerlo en un organizador gráfico. Obviamente pongo como tema el choque cultural en América. Allí vamos a ver ciertas características como la violencia, el sometimiento y explotación, imposición violenta de la cultura, entre los que tú puedes ver. También hay otros detalles como los que habíamos visto, la mita, la encomienda, etc. Entonces, de esta manera yo ya tengo mi organizador gráfico según la lectura que pudimos leerla hace poco. Responde, ¿se puede decir que América fue descubierta? Bueno, por la parte de Cristóbal Colón y su tropa fue un descubrimiento sin lugar a dudas, el mayor de sus vidas. Pero es un descubrimiento que no se puede llamar total ni mundial. Digamos que América fue exteriorizada. América se descubrió para los que estaban fuera de ella, así que cada 12 de octubre se podría convertir en el Día Mundial no del descubrimiento de América, sino de la exteriorización de América. Y ahí yo te dejo algunas imágenes que pude recolectar de internet para que tú tengas una idea de lo que realmente sucedió en aquel tiempo. Si tú pones si América fue descubierta o no, tú vas a tener imágenes como estas, en las cuales te van a dar el tinte correcto, por decirlo de alguna manera, o de una óptica diferente, si lo quieres ver así, de lo que las personas o la historia nos cuenta, ¿no? Porque la historia cuenta que América fue descubierta. Investiga información adicional acerca de la llegada de los españoles a América. Puedes ayudarte con tu libro de texto de historia. Y ahí podemos ver algunas láminas, láminas de libro, ¿sí? No es el texto integrado, sino es el texto normal, en donde están las páginas 68, 69 y 70. Allí pude ver todo esto que tú ves en pantalla para que puedas tener esa información adicional. Muy bien, ahora vamos a estar con la actividad número 2 y esta te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de biología. En biología vamos a tener unas breves actividades primero y después en la actividad 3 también te va a estar dando el acompañamiento biología. Así que actividad 2 y 3 irán de la mano con la misma asignatura. En la actividad 2 tú primero tienes que leer la información que aparece en estas páginas del texto de biología de tercer curso. Y luego, una vez que tú has leído estas páginas que son bien importantes, vas a hacer lo siguiente. Porque tú vas a sustentar o rechazar las afirmaciones que se exponen a continuación. Y ahí dice, recuerda, corrige la información de aquellos enunciados que se han rechazado. ¿Ya? Y si son verídicos, porque estas son afirmaciones, entonces tú vas a sustentarlo, ¿no? Dar argumentos del por qué efectivamente esto es una afirmación como tal. Bien, y tenemos ahora el primer punto, dice la primera afirmación. Ecuador es considerado como uno de los países más megadiversos a nivel mundial. Bueno, según las páginas 33 y 34, ¿esto es cierto o es falso? Bueno, la verdad es que dentro de los países considerados megadiversos, posiblemente Ecuador sea el más pequeño.
si tomamos en cuenta la relación entre biodiversidad y el área geográfica del país. Dentro de su territorio se ha determinado que existe una gran riqueza en especies animales y vegetales, e incluso entre estas muchas son endémicas. Ya vamos a ver de lo que se trata esta palabrita endémica. Es decir, son propias del lugar y no existen en ningún otro sitio. Tanto la topografía como los variados climas del país han permitido un desarrollo de una gran variedad de especies y de nichos en donde éstas puedan vivir. Por lo tanto, esta es una afirmación correcta y ahí está, por supuesto, es sustentado esta afirmación. Veamos otra. Una de las instituciones del Estado que se encarga de promocionar campañas, como por ejemplo Protege Ecuador, es el Ministerio de Turismo. ¿Es cierto o es falso? Bueno, según las páginas 33 y 34 del texto de biología, en la actualidad el Ministerio del Ambiente propone la campaña Protege Ecuador para cuidar un gran número de fauna silvestre que está en peligro de extinción por muchas razones. Entre las principales causas podríamos citar la desfragmentación del hábitat natural, la sobreexplotación, etc. Entonces, como vemos, esta cita es falsa, y como es falsa, he tenido que corregir la información que ya la puedes ver en pantalla. Es el Ministerio del Ambiente. Según el Ministerio de Ambiente, los anfibios, las aves y los mamíferos se encuentran bajo amenaza de supervivencia. ¿Es cierto o es falso? Bueno, según las páginas 33 y 34, en Ecuador encontramos 1.252 especies de vertebrados que se encuentran bajo amenaza, de los cuales 217 son mamíferos, 238 son aves, 276 son reptiles y 521 son anfibios. Estos datos son tomados de la página del Ministerio del Ambiente, que también te lo muestro en pantalla. Por lo tanto, la afirmación que te mencionaba, ¿era cierto o falso? Bueno, es bastante cierto, ¿no? Eso es lo que dice el Ministerio del Ambiente. Se encuentran bajo amenaza. Y la última. Una de las zonas más biodiversas del país es la región costera. ¿Cierto o falso? Bueno, según las páginas 33 y 34 del texto de biología de tercer curso, la zona más biodiversa del país está en la región, exacto, en la región interandina, ya que presenta una gran variedad de ecosistemas únicos en el mundo. Bien, y ahora sí vamos a pasar a la actividad número 3. Como ya te mencioné, tiene que también ver con la asignatura de biología. Y para esta actividad número 3 hay una lectura que tú la puedes ir leyendo, pero para explicarte brevemente, tiene que ver con lo que hace el Ministerio del Ambiente con el apoyo de otras instituciones que están vinculadas al cuidado ambiental, ¿sí? Ya que Ecuador es uno de los países con mayor diversidad de anfibios en el mundo y con una alta concentración de especies amenazadas. Entonces, ¿qué pasa? Se reportaron más de 800 especies nativas de Ecuador que se están comercializando, es decir, se las están vendiendo a otras personas y estas obviamente están recibiendo dinero, tanto de origen silvestre como reproducidas en cautividad o propagadas artificialmente. Es decir, van al Amazonas o van a la región interandina, buscan un animalito y este lo venden, o si no, pues lo capturan para que pueda reproducirse y luego pues poderlos vender. Bueno, esta comercialización produce en una alta demanda, por decirlo así, y son propagadas artificialmente por países que no son del rango de distribución. ¿Qué es esto del rango de distribución? Bueno, el rango de distribución de los animalitos, ya que hay muchas especies que no pueden salirse de ese rango o no pueden ser distribuidos
así nomás. Por ejemplo, es como que tú traigas o compres un oso polar. Es un poquito descabellado, ¿no? Su rango de distribución está en el frío. O quizá, para ponerte algo más claro, una ballena que la metan en una piscina se ha salido de su rango de distribución. Entonces creo que con estos ejemplos está claro. Entonces, la mayoría de estas especies no son utilizadas por Ecuador para el comercio internacional y puede representar una oportunidad para el desarrollo de programas adicionales de uso sostenible de vida silvestre en el país. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que básicamente Ecuador pudiera tener más ingresos como país si pudiera pudiera comercializar con toda la biodiversidad que nosotros tenemos. Eso es lo que te dice en otras palabras. Entonces, en base a este texto, vamos a responder estas preguntas y luego hay otro artículo que es importante leerlo para luego realizar, por supuesto, otras preguntas que están acá. Entonces, veamos. Bien, vamos entonces con la primera pregunta. ¿A qué se refieren los términos nativo y endémico? Recuerda que una vez anterior ya te había mencionado que íbamos a ver un poco más sobre esta palabra endémico. Como puedes observar, no debe confundirse una especie nativa con una especie endémica, si bien todas las especies endémicas son nativas. Bueno, podría parecer una contradicción, pero vamos a explicarlo. Es decir, todas las especies son nativas de algún lugar, porque tienen su origen en un lugar determinado, pero se han ido esparciendo hacia otros lugares y en el que se hallan perfectamente integradas al ecosistema. Y aquí viene la diferencia con el endémico, ya que los nativos sí pueden irse a otros lugares, a otros biomas o etcétera, pero las especies endémicas son además especies nativas que no pueden hallarse en ningún otro lugar del planeta. Es decir, que nunca se van a hallar como especies exóticas o invasoras, lo cual hace de ellas un caso ecológico mucho más frágil. Y ahí tenemos un ejemplo: las iguanas marinas de los Galápagos en Ecuador son especies endémicas y por supuesto nativas de dichas islas. En cambio, la iguana común es nativa de América Central y Sudamérica, pero también se lo puede hallar en Florida, en Estados Unidos, en donde fue asilvestrada por el ser humano. ¿Cuál es el mensaje principal del texto que habíamos, de alguna manera analizado y explicado? Bueno, básicamente es un informe, o este informe, el texto, proporciona un panorama del comercio de vida silvestre en Ecuador. El objetivo de este análisis es que sirva como línea base de los niveles y tendencias de comercio en Ecuador y que permita fortalecer la gestión futura del comercio en el país, para garantizar que el comercio de vida silvestre sea legal, sostenible y rastreable. ¿Cuál es tu opinión acerca de utilizar los recursos naturales como la biodiversidad nativa y endémica de un país para fines comerciales? Bueno, esto por supuesto es de opinión, yo tengo la mía, te lo dejo en pantalla para compartírtelo, pero por supuesto tú tienes que ser bastante crítico en esto. Así que te animo a que tú puedas dejar tu propia opinión. Muy bien, ahora que ya hemos contestado estas preguntas, vamos con el segundo punto de la actividad número 3. Dice: lee la siguiente información de una especie de ave descubierta en el Ecuador. ¿De qué estamos hablando? El colibrí estrella de garganta azul. Dice que es la especie que fue descubierta en el páramo de la cordillera de los Andes, a 3.700 metros de altura. El ave se suma a las 9 especies de colibríes que habitan en Cerro de Arcos. ¿Y quién fue el que lo descubrió, o el que, no descubrió, el que inició la investigación y el estudio?
Bueno, Francisco Sornosa. Y este es un científico y ornitólogo que inició el estudio del ave en mayo del 2017. Entonces, con base en este texto, vamos a ir a la siguiente página y a contestar estas preguntas, como te mencionaba antes, y después ver este pequeño párrafo que habla acerca de Darwin. Contestemos entonces las preguntas. Muy bien, la primera pregunta dice: ¿qué rol cumplen los biólogos en la identificación de la flora y fauna del país? Ya que estábamos hablando de ese científico, bueno, entonces, ¿qué rol cumplen? Bueno, varios roles. Los biólogos tienen como misión desarrollar investigación científica sobre el origen, las interacciones, la distribución, la composición actual, el aprovechamiento y la conservación de la diversidad biológica. La otra pregunta: ¿qué habilidades científicas han desarrollado estos investigadores? Bueno, ahí tienes una lista de habilidades científicas que han estado desarrollando estos investigadores en el ejercicio de su profesión. Por supuesto, si tú tienes alguna otra que has rescatado de tu propia investigación, pues te animo a que también lo compartas en la caja de comentarios. ¿Cómo aporta sus investigaciones a la sociedad en general? Bueno, la gran cantidad de noticias con contenido científico que aparecen diariamente en los medios de comunicación nos da una idea del papel fundamental que los profesionales de la biología desarrollan en la actualidad. Cambio climático, desertización, gestión del agua, otros recursos naturales, protección y recuperación de espacios naturales. Bueno, la lista tú la tienes allí en pantalla. Tú puedes ver etcéteras, de etcéteras, de etcéteras. Son términos ya, todos estos etcéteras son términos ya habituales, incorporados al lenguaje normal, no técnico ni científico, entre la población, y en muchos casos motivo de preocupación de las administraciones públicas y de la clase política, y detrás de los cuales hay muchos biólogos investigando y trabajando, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, en muchas ocasiones la población desconoce su presencia en estos ámbitos, relacionando únicamente la biología con la descripción de los seres vivos y la transmisión de esos conocimientos en las aulas. Entonces, para que te des cuenta que aporta muchísimo las investigaciones de estos biólogos en la sociedad. Identifica si el siguiente enunciado explica la megadiversidad existente en el mundo o con qué tema está relacionado. Esto es el pequeño párrafo que te explicaba de Darwin, así que vamos a leerlo. Dice: Darwin propuso una nueva explicación al concepto de evolución, el cual sostiene que las poblaciones no son homogéneas, sino que existen organismos dentro de una misma especie que varían en cuanto a su forma, fisiología e incluso comportamiento. Además, las proporciones de cada tipo varían con el tiempo. En cada generación, las poblaciones tendrán una mayor proporción de individuos que sobrevivan y se reproduzcan con mayor éxito en las condiciones ambientales existentes. Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Explica la megadiversidad o con qué tema más bien se está relacionando? Bueno, en pantalla puedes ver lo que he puesto. Explica más bien no tanto la megadiversidad, sino que más bien que todos los seres vivos procedemos de un antepasado común, que las especies varían a lo largo del tiempo y que tal variación, a la que llamamos evolución, se produce en virtud de un mecanismo denominado selección natural. Muy bien, con esto ya hemos terminado la actividad número 3 y pasamos a la actividad número 4. Esta actividad 4 te va a estar dando el acompañamiento la asignatura de física. ¿Cuál es el tema? Dice: el magnetismo, el ancestral enigma que logró descifrar una civilización mesoamericana. Así que el magnetismo, que es lo que básicamente estamos hablando en este tema,
fue estudiado por Tales de Mileto. El filósofo y matemático griego descubrió las propiedades de la magnetita al frotarla con el hierro, aunque su explicación era que el mineral tenía una vida o alma que producía aquello. Sin embargo, un estudio reciente ha descubierto que las esculturas de cabeza gigantes de la gente que vivió en Monte Alto, actualmente es Guatemala, están magnetizadas. Estas cabezas de las esculturas, como puedes ver allí en pantalla, fueron golpeadas por un rayo y esto produjo la imantación de estas. Pues ahí tienes una lectura bastante interesante de cómo es que Tales de Mileto pues descubrió esto, pero sobre todo cómo esta civilización mesoamericana empezó a tener la idea del magnetismo. Con base entonces a esta lectura, tenemos pues 3 puntos importantes que responder. Bueno, básicamente serían 2, porque el otro me lo hace saber en la caja de comentarios. Veamos cuáles son estos 2 puntos. El primer punto dice: indaga sobre los estudios del magnetismo desarrollados por los mayas, primer punto, y por las culturas orientales. Así que vamos primero con los mayas. Predijeron, por ejemplo, que el miércoles 11 de agosto de 1999 habría un eclipse lunar, que al encontrarse la Tierra en su punto más alejado del Sol, la Luna no taparía por completo al Sol, dejándose ver un anillo que alumbró precisamente las partes más conflictivas del planeta. Este eclipse coincidiría con una alineación de los planetas que también ocurrió. Y aquí viene el aporte de los mayas, porque ellos estuvieron prediciendo esto, por decirlo de alguna manera, gracias a que fueron descubriendo el magnetismo de la Tierra. El magnetismo de la Tierra iría cambiando y ahora sabemos que la frecuencia de vibración, también llamada resonancia Schumann, que hasta 1997 se había mantenido constante en 7,8 Hz y en la que se basaban todos los satélites de comunicación en 1999, era de 11,5 Hz y variando. Por eso, las variaciones que está sufriendo el campo magnético en nuestro planeta Tierra es uno de los estudios del magnetismo desarrollado por los mayas. Por las culturas orientales, bueno, tenemos al país de China. Se sabe que en el siglo III, y con propósitos mágicos, se tallaron en China algunos objetos empleando imanes naturales. Entre ellos, los más famosos fueron las cucharas magnéticas. Estas se podían modelar de tal manera que se mantuviesen en equilibrio, apoyándose en un solo punto cuando se fijaban en una superficie plana, como indica la figura, lo que las dotaba de la propiedad de girar libremente cuando se acercaba otra piedra imán o simplemente un objeto de hierro. Así que tú puedes seguir leyendo, pero las primeras cucharas magnéticas son otro estudio del magnetismo desarrollado por esta cultura oriental. Realiza ahora un cuadro comparativo con la civilización mesoamericana. Pues en pantalla tú puedes ver allí el periodo, la cultura olmeca, zapoteca, maya, huastecos, etc. Y ahí puedes ver algunas ideas importantes, ¿no? El centro ceremonial, la organización política, o también otro ejemplo del cuadro comparativo puede ser el que puedes ver también en pantalla, ¿no? Ahí están también los mayas, los olmecas, teotihuacanos, ¿sí? Los mexicas, etc. Muy bien, ahora pasamos a la actividad número 5. Esta actividad te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de inglés. Y por cierto, antes de irme a inglés, observa el último punto de física, donde tú tienes que realizar
estos ejercicios. Déjame en la caja de comentarios si deseas que te ayude con aquellos ejercicios para poderlos desarrollar. Ahora en la actividad número 5, ya habíamos mencionado que es inglés y el tema es la película Coco. Una película bastante conocida, salió hace algún tiempito al cine. Probablemente tú ya la hayas visto, ¿verdad? Bueno, dice leyendo. Y el primer punto dice lo siguiente. A ver, investigar sobre el Día de Muertos en Ecuador, México y España. ¿Qué vas a investigar? ¿Cuáles son las diferencias o similitudes que tú encuentras? Esto es bastante sencillo porque tú por internet puedes realizarlo, ¿sí? Está a la mano esa información. En el segundo punto dice lo siguiente: lee la siguiente reseña sobre la película Coco y responde las preguntas. Así que tú puedes traducir todo este texto. Aquí están las preguntas, ¿sí? Básicamente, bueno, es una reseña, como dice allí, de un niño llamado Miguel. Básicamente sueña con tocar la guitarra, cantar, ser una estrella de cine como su ídolo, ¿no? Como dice allí, si mal no me acuerdo, déjame ver cuál era. A ver, Miguel, Héctor, ¿verdad? Héctor sería, ¿no? Bien, entonces ese básicamente es la trama. Bueno, no puede tocar porque hay un problema. Generaciones antes, el corazón de su tatarabuela, se llama Coco, de ahí viene el nombre de la película, se rompió el corazón de ella porque su esposo, que era músico, la abandonó. Y desde aquel momento ha prohibido a toda la familia tocar música. Pero Miguel no puede soportar esa restricción porque su mentalidad es de ser músico. Así que una parte de la reseña dice: cuando roba una guitarra de la tumba de su ídolo, es transportado a la tierra de los muertos. Y allí descubre que no puede volver a casa a menos que encuentre a un familiar fallecido para darle una bendición. Y para hacer eso se une al hombre muerto, Héctor, que justamente es su ídolo. Así que básicamente de eso se trata, ¿no? Esta película. De pronto tú ya la has visto, se te va a hacer mucho más fácil. Y aquí vienen las 3 preguntas, ¿no? ¿Por qué crees que Miguel no puede soportar las restricciones de tocar música impuesta por su bisabuela? Bueno, es bastante sencillo. Si tomamos en cuenta que la cultura en donde se está desenvolviendo esto es la cultura mexicana, en donde pues por obvias razones les gusta bastante tocar la guitarra, ¿verdad? Y justamente eso es lo que quiere hacer Miguel. La parte B de la pregunta dice: la parte B, haz una lista de 5 adjetivos que puedas identificar en la reseña. Entonces justamente está pintado con verde. Todos estos son los adjetivos calificativos que yo he podido encontrar. Tú puedes ver si encuentras otros, pero estos son los que yo he podido ver, ¿no? Y por último, ¿qué tradición mexicana mencionó la reseña cinematográfica? Bueno, sencillito, ¿no? El Día de los Difuntos o el Día de los Muertos. Y listo, ya tendríamos todo, las 5 actividades que propone la ficha en esta semana. Por supuesto, espero haberte ayudado en toda esta semana. No olvides darle un like a este video, suscribirte al canal y por supuesto si tienes alguna pregunta déjala en la caja de comentarios, con gusto voy a estar contestándola. Comparte este video con tus compañeros y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.